Hola, soy el Dr. Iván García, médico ginecobstetra, y en este video te voy a hablar de la importancia del control prenatal. El control prenatal se define como una serie de acciones que realizamos los médicos y la paciente embarazada para poder tener un embarazo sano y que llegue a buen término y teniendo una buena resolución. Entonces, ya habiendo definido lo que es el control prenatal, vamos a platicar cuáles son las acciones que tenemos que hacer en cada uno de los trimestres del embarazo. Es muy importante que sepas que si tú piensas embarazarte en un futuro o ya estás embarazada, necesitas tomar ciertas acciones que son importantes para que estés lo más sana posible para poder lograr un embarazo normal. La primera acción que vamos a tomar es antes de embarazarnos, ¿ok? Entonces es importante entender que una mujer que piensa tener una familia o tener un embarazo necesita estar sana previamente al embarazo, es decir, necesita alimentarse de una forma adecuada, hacer ejercicio de una forma regular. Si tiene alguna enfermedad de importancia, pues tratarla y controlarla para que así cuando llegue la concepción podamos iniciar un buen control prenatal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tú tienes una amenorrea o un retraso menstrual de por lo menos una semana, lo primero que tenemos que hacer es descartar o corroborar que estés embarazada. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, lo más indicado aquí o lo más fácil es acudir a la farmacia, comprar una prueba de embarazo de orina, de esas pruebas rápidas que te cuestan alrededor de 50 pesos mexicanos, y podemos hacer una prueba en orina. Es de suma importancia que leas las instrucciones, ya que hay algunas pruebas que se ponen en el chorro directo de la orina, hay otras pruebas que se sumergen en la misma orina, o hay otras que se ponen unas gotitas, y entonces tenemos que esperar un cierto tiempo. Esto es muy importante, respetar esos tiempos. Si la prueba dice espere 5 minutos y investigues el resultado, hay que esperar esos 5 minutos e investigar el resultado, porque si no vamos a empezar a tener algunos resultados que nos pueden confundir más que aclarar la duda. Entonces, tú ya hiciste tu prueba de embarazo, salió positiva. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue pues es agendar tu cita con el ginecólogo de confianza, ¿sí? Entonces, una vez que agendas tu cita con el ginecólogo, aquí te voy a decir lo que vamos a hacer. Nosotros como ginecólogos en la consulta tenemos que hacer, en esta primera consulta tenemos que hacer varios puntos importantes. El primero de ellos es que vamos a hacer un ultrasonido. En este ultrasonido es muy importante, de hecho es de los más importantes de todo tu embarazo, ya que aquí vamos a valorar varias situaciones. La primera es fechar el embarazo, es decir, vamos a valorar midiendo lo que es el saco gestacional o el embrión chiquito, lo vamos a medir, y ese nos va a dar unas semanas de gestación. Y entonces nosotros ya te vamos a poder decir con un poquito más, con mayor certeza, te vamos a poder decir si tienes 6 semanas, 5 semanas, 8 semanas, dependiendo la medida que nos dé el ultrasonido. Ya que aunque a veces nosotros, bueno, las pacientes hacen cálculos dependiendo el tiempo que pasó y viendo su calendario, pues siempre va a haber una variación hasta de 1 a 2 semanas inclusive para la fecha del embarazo. Entonces eso se llama fechar el embarazo, es decir, ver cuántas semanas de gestación tienes. La segunda acción que debe hacer tu ginecólogo en esta primera consulta es corroborar que sea un embarazo viable, es decir, que tenga vitalidad. En este caso, cuando son embarazos ya mayores de 4 o 5 semanas, podemos valorar ya lo que es el foco cardíaco fetal, que es el latido del corazón, e inclusive en algunas ocasiones lo podemos escuchar. Ojo, aquí es muy importante que entiendas que el que se escuche bajito el latido, hablando de volumen, no quiere decir que tu embarazo está mal. Sin embargo, pues son embriones que miden 5 milímetros, 6 milímetros, y pues por obvias razones el sonido que va a emitir el ultrasonido en algunos casos va a ser muy bajito, pero pues eso está bien. Lo que importa es que haya vitalidad, lo que importa es que se vea o que se escuche el corazón cómo está latiendo, ¿sí? Entonces nosotros como ginecólogos vamos a valorar esa situación, que sea viable y fechar el embarazo.
También es muy importante que tu ginecólogo te va a recetar y a dar ciertas recomendaciones en el caso de las multivitaminas. Si bien es cierto, la vitamina más importante en el primer trimestre y de hecho 3 meses antes de que te embaraces es el ácido fólico, ya que esta vitamina lo que va a hacer es evitar o prevenir los defectos del tubo neural. ¿Qué quiere decir esto? Evitar problemas de lo que es el cerebro y el sistema nervioso central. Entonces es muy importante que tú estés tomando el ácido fólico inclusive antes de embarazarte, pero bueno, si no lo tomabas, no te preocupes. Sí hay que empezar a tomarlo a partir de que tú te enteraste de que estás embarazada. Inclusive antes de acudir con tu ginecólogo, tú debes de ir a comprar tu ácido fólico para empezarlo a tomar. Entonces él te va a recetar ácido fólico, pero también hay otras vitaminas importantes como la vitamina D, el calcio, los omegas, que esto solamente lo vamos a adquirir, aparte de una buena alimentación, si es necesario adquirirlo con algunas multivitaminas que ya tu ginecólogo te va a recomendar y te va a decir cuáles son las que debes de tomar. Entonces, otro punto importante que vamos a hacer en esta primera consulta y que tu ginecólogo debe de hacer es valorar tu estado de nutrición, ¿sí? Es muy importante que tu ginecólogo valore el estado de nutrición, ya que esto va a depender mucho si el embarazo se nos puede complicar o no. Es decir, vamos a valorar tu estatura con tu peso y vamos a sacar algo que se llama índice de masa corporal. Con esa medida nosotros podemos darnos una idea qué tan pasada de peso o qué tan desnutrida puedes estar, o si te encuentras en tu peso ideal. Entonces, esto es muy importante porque si tú te llegas a tener un problema en el peso, ya sea de más o de menos, necesitamos corregir ese problema. ¿Por qué? Porque cualquier paciente embarazada que tenga problemas de peso, ya sea sobrepeso o desnutrición, vamos a tener hasta un 50% más de complicaciones en el embarazo, ¿sí? Complicaciones como la diabetes gestacional, la enfermedad hipertensiva del embarazo, o sea, la presión alta, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, aumenta el número de cesáreas, aumentan todas las complicaciones que puede haber en un embarazo, puede aumentar si el estado nutricional no está bien. Y para esto tu ginecólogo, nosotros como ginecólogos nos apoyamos con otro tipo de profesionales de la salud que son los nutriólogos. E inclusive en los nutriólogos existen los nutriólogos clínicos, que son los especialistas en el manejo de la dieta de la embarazada. Y aquí vamos a hablar de un mito muy muy frecuente que me han preguntado muchas de mis pacientes, que dicen que es que la embarazada no puede hacer dieta, ¿sí? La embarazada no puede bajar de peso, y eso es completamente falso. Obviamente, si tú eres una embarazada que estás 20, 30 kilos arriba de tu peso ideal o arriba de tu peso, que debe ser tu peso normal, pues es necesario que hagas una dieta. Sin embargo, la dieta ya no es tan fácil como si no estuvieras embarazada. Tiene que ser una dieta especial con cierto requerimiento calórico diario, que eso lo va a hacer el nutriólogo, para lograr un descenso de esa pérdida de peso progresivamente, ¿sí? Sin afectar tu organismo, porque hay que recordar que todo tu metabolismo cambia por completo. Entonces, ese mito lo vamos a quitar, ya que la dieta puede hacer, la embarazada puede hacer dieta, claro que puede hacer dieta. ¿Puede bajar de peso? Claro que puede bajar de peso, ¿sí? Yo he tenido pacientes que se han embarazado con un sobrepeso de 30 hasta 40 kilos y se han aliviado después de haber bajado 20 kilos y les ha ido muy bien. Entonces, eso es un punto muy importante, que tu ginecólogo, aunque a veces pueda caer mal el que te diga uno, no, pues es que estás pasadita de kilos o necesitas hacer dieta. Sin embargo, pues tenemos la responsabilidad de comentártelo. Eso va a ser en la primera consulta. También en la primera consulta tu médico ginecólogo va a hacer toda una serie de preguntas. A esto nosotros en medicina le llamamos historia clínica, donde vamos a platicar sobre si tuviste embarazos previos, cómo fue tu resolución, es decir, si fue parto, si fue cesárea, si hubo complicaciones, si no hubo complicaciones, si tienes alguna enfermedad de importancia como alguna enfermedad autoinmune, es decir, artritis reumatoide, lupus, o si tienes presión alta, diabetes. Todos esos antecedentes de importancia los tenemos que investigar, ya que esto nos va a definir el rumbo del embarazo, ¿ok?
Aparte de eso, en el primer trimestre también tenemos algunos estudios importantes que hay que tomar, y esto te los va a decir tu ginecólogo. Son algunos estudios de sangre donde vamos a ver de manera general pues desde tu tipo de sangre, si no tienes alguna infección de vías urinarias, si no tienes anemia, pero hay un estudio en particular muy importante, que es el estudio de tamizaje del primer trimestre. Este estudio de tamizaje del primer trimestre se va a hacer en el ínter entre el primero y el segundo trimestre, es decir, más o menos de la semana 11 a la semana 14, ¿sí? Tenemos nada más esa ventana de oportunidad para poder hacer un ultrasonido de tamizaje del primer trimestre, donde vamos a valorar el riesgo que tienes tanto de sufrir de hipertensión como de parto pretérmino. Vamos a descartar algunas algunas enfermedades genéticas como síndrome de Down o algún otro tipo de situación importante en ese estudio de tamizaje del primer trimestre. Entonces, hasta aquí el primer trimestre del embarazo. Obviamente hay muchas otras acciones que se hacen en el consultorio, pero pues a platicar cada una de ellas pues sí me llevaría mucho tiempo en el video. Entonces vamos a hablar de lo que es lo más general de cada trimestre, ¿sí? Entonces vamos a empezar a pasar en este caso al segundo trimestre, ¿sí? En el segundo trimestre nosotros vamos a seguir valorando lo que es el crecimiento del bebé, vamos a valorar la ganancia de peso de la mamá. Generalmente de la semana 1 a la semana 20 la mamá no sube de peso, inclusive tiende a bajar un poquito de peso, y esto es debido a las náuseas que puede presentar. Vamos a tratar ese tipo de síntomas y vamos en este segundo trimestre hay otro tipo de estudio que se utiliza, que es el estudio anatómico. El estudio anatómico es un estudio que se hace por medio de ultrasonido, donde vamos a valorar toda la estructura del bebé y vamos a descartar también algún otro tipo de malformaciones, ya más hablando propiamente físicas como tal, ¿verdad? Entonces es muy importante que tu médico ginecólogo te lo indique, que generalmente es de la semana 18 a la semana 24, más o menos ahí, ¿sí? Otro punto importante que quiero comentarles, aquí ya aprovechando que vamos en el segundo trimestre, es que nosotros en el lenguaje médico, el embarazo lo manejamos por semanas, ¿sí? No por meses. Es muy importante que tú como mujer embarazada sepas cuántas semanas tienes. Si tú quieres decirle a tu mamá, a tu abuelita, a cualquiera, a tus amigas, si lo quieres decir que tienes 2, 3 meses, está bien, no hay ningún problema, es válido. Sin embargo, a la hora de hablar con tu ginecólogo por alguna urgencia por teléfono, a la hora de ir al hospital por alguna urgencia, lo primero que te van a preguntar es cuántas semanas tienes de embarazo. Y si tú le dices al médico, tengo 3 meses, pues a lo mejor no te va a entender muy bien, porque nosotros lo fechamos por semanas. Entonces, sí es importante que tú definas o sepas muy bien cuántas semanas tienes, para que en caso de que te pregunte tu médico o algún otro médico que te valore de forma externa cuántas semanas tienes, tú le puedas decir, yo tengo 12 semanas, 15 semanas, no sé, alguna otra situación, ¿ok? Vamos a seguir en el embarazo y vamos a ir entrando al tercer trimestre. En el tercer trimestre es muy importante, ya que empieza a cambiar mucho tu metabolismo, ¿sí? En este trimestre se hacen algunos tamizajes, como el tamizaje para descartar diabetes gestacional, ¿sí? Que es un estudio especial que se hace de laboratorio para ver y valorar cómo estás metabolizando los carbohidratos, ya que en estas semanas tu cuerpo se hace, vamos a decirlo así, más flojo y más lento para metabolizar el azúcar, las harinas, todas las calorías que le puedas comer se va a variar mucho, y esto es por el efecto de las hormonas de la placenta. Entonces es muy importante hacer este test, porque aunque puede ser que tú no tengas sobrepeso, sin embargo tu cuerpo a lo mejor no va a poder tolerar esa carga metabólica que nos está exigiendo el bebé, y podemos empezar a tener problemas del azúcar, y si no lo detectamos a tiempo sí podemos tener complicaciones más adelante. También otra de las hormonas que nos puede complicar mucho durante el tercer trimestre, por ahí de la semana 27, 28, que es cuando hacemos estos tamizajes, es la hormona tiroidea. Si bien es cierto, esta hormona se tiene que valorar desde la primera consulta con los exámenes que te pidió tu médico de confianza, pero también necesitamos valorarla en este trimestre, ¿sí? Ya que también por efecto de las hormonas placentarias vamos a tener
vamos a decirlo, es una disminución de las hormonas tiroideas, por lo tanto vas a tender a desarrollar un hipotiroidismo, que es muy frecuente en el embarazo y en general en las mujeres, por lo menos aquí en México, ¿sí? Entonces vamos a seguir avanzando en el embarazo, seguimos con los complementos, seguimos con las vitaminas. Es muy importante que tu médico, en base a su criterio, te va a estar pidiendo exámenes de orina, ya que las infecciones de vías urinarias son muy frecuentes en las embarazadas, son las infecciones más frecuentes en el embarazo y que generalmente no dan síntomas y sí nos pueden causar algún problema. Y entonces vamos a también tu médico debe de indicarte las inmunizaciones. Las inmunizaciones las vamos a indicar, por lo menos aquí en México, el Programa Nacional de Salud las recomienda a partir de la semana 24 o 25, ¿sí? Y la más importante, la que siempre vamos a indicar, es la vacuna del tétanos. Sin embargo, existen otras vacunas que son de suma importancia en el embarazo y que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades tanto en la mujer como en el producto. En este caso, por ejemplo, hay una que se llama TDPA, que vamos a sustituirla del tétanos por la TDPA, que esta te va a proteger a ti contra el tétanos y a tu bebé contra la difteria, que es una enfermedad muy lamentable que puede pasar un recién nacido cuando en el cual consiste que le da mucha tos y al grado de que no puede respirar. Entonces la TDPA es una de las vacunas más importantes que te tienes que aplicar. Pues obviamente el tétanos también, si en caso de que no tengan la otra, pero también aquí tenemos campañas que es depende de la estación en la que estemos. Entonces, por ejemplo, en invierno pues, aplicamos la de la influenza estacional, en algunos lados aplican la del COVID, o sea, entonces vamos a tener que inmunizarnos con ese tipo de vacunas, ¿ok? Entonces también es importante que le preguntes a tu ginecólogo qué vacunas son las que te vas a poner durante el embarazo. Y en el tercer trimestre, ya al final, por ahí de la semana 35, 36, esto ya es muy importante si tú llevaste todo tu control con tu ginecólogo, ya que en estas semanas vamos a empezar a valorar la vía de resolución del embarazo, ¿sí? Es decir, si en base a tu embarazo, a tu bebé, el peso de tu bebé, la posición de tu bebé, tu pelvis, tus antecedentes, que el embarazo no haya tenido complicaciones, todo eso, vamos a decidir en conjunto, decidimos tanto el ginecólogo como la paciente, compartiendo responsabilidad, la vía de resolución del embarazo, es decir, si va a ser parto o va a ser cesárea. Esto es todo un tema. Hay indicaciones específicas para lo que es un parto y hay indicaciones específicas para cuando tenemos que indicar lo que es una cesárea, ¿verdad? Que ya lo platicaremos en otro video. Entonces es muy importante que tú tengas esa confianza y ese acercamiento con tu médico para que te pueda decir todo el abanico de opciones que hay, el abanico de situaciones que puedes estar pasando y inclusive se puede intentar, hay situaciones que pueden a lo mejor entre comillas ser un poco riesgosas, pero podemos intentar un parto siempre y cuando sea un parto bien vigilado, y hay situaciones en las que no podemos hacer otra cosa más que una cesárea. Entonces eso ya eso es una decisión muy personal tuya y que tienes que tomar de la mano con tu doctor y sobre todo informada. Entonces, si tú llevas un control prenatal así como lo hemos estado platicando ahorita, vamos a evitar muchas complicaciones. Vamos a evitar desde diabetes gestacional, hipertensión, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, vamos a evitar algunas malformaciones en tu bebé, vamos a evitar complicaciones en el parto. Entonces son más de 50 patologías que podemos evitar si llevamos un buen control prenatal. Y aquí te voy a decir una cosa muy importante, que esto es tema para otro video. Existe algo en la actualidad que se ha estado estudiando mucho, que se llama programación fetal. Y es decir, si la mamá, por ejemplo, tuvo diabetes durante el embarazo o tuvo hipertensión, ese bebé, o sea, tu hijo, tu bebé, probablemente tiene mucho más riesgo para ser diabético e hipertenso, ¿sí? Sus genes se van a programar para tener ciertas enfermedades, inclusive modifican un poco el comportamiento. Este es un tema muy amplio, es un tema muy nuevo relativamente, pero es ahí la importancia del control prenatal, ¿ok? Entonces espero que les haya quedado claro
Es un video muy cortito, obviamente falta mucha información, pero esto lo quise hacer porque ya que he visto muchas pacientes que llegan conmigo desafortunadamente en las semanas 30, 34, donde ellas piensan que el control prenatal es ir a un lugar o a un consultorio donde nada más hacen ultrasonidos y te dicen, no, pues es que me estoy haciendo ultrasonidos, y nunca se hicieron exámenes, nunca se revisaron, nunca vieron si estaban anémicas, nunca tomaron un buen complemento, o inclusive ni siquiera fueron valoradas por un ginecólogo. Entonces aquí te dejo este video, espero que les sirva. Compártelo a tu amiga que está embarazada, compártelo a tu amiga que se piensa embarazar, y nos vemos en el próximo video. Síguenos en las redes sociales, estamos también en TikTok, en Facebook, en Instagram, y tenemos un podcast que se llama Salud Mujer por Ginecología García Montaño, donde platicamos de muchos temas referentes a la salud de la mujer. Entonces, muchas gracias por ver este video y por favor compártelo.